contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida. Un espacio de reflexión y la entrega de la palabra de Dios. Con la conducción del pastor Jaime Muñoz. Hola queridos amigos y hermanos, sean muy bienvenidos a este su programa, Esperanza de Vida. Damos la cordial bienvenida como siempre a nuestros queridos oyentes, hermanos y amigos que escuchan este programa y que quieren conocer la verdad. Les traemos una vez más la palabra de Dios desde la Biblia hasta ustedes, sin intermediarios, sin pensamientos de hombre, solamente lo que dice la palabra de Dios. Porque tenemos el texto como base que dice que no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con verdad y con responsabilidad les hablamos delante de Dios en el nombre del Señor Jesús. Esperamos que estén bien, que estén pasando un buen momento y nos faltan dificultades, eso lo sabemos, porque tenemos muchos problemas todos, no solamente los que no conocen al Señor, sino los creyentes, porque nosotros tenemos que pasar a través del dolor. Así que sean todos muy bienvenidos a este su programa, Esperanza de Vida. Y como siempre está mi buen hermano Renato. Muchas gracias, hermano. Un gusto de volver a encontrarnos para traer un nuevo programa. El día de hoy es un programa que tiene que ver con el conocimiento o el entendimiento más profundo de lo que es verdaderamente el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y cómo nos sirve para salvarnos. El título es La sustitución. Seguramente muchos hermanos ya entienden y conocen qué significa realmente la sustitución, pero también es muy probable que muchos no logren entenderla o no la conozcan o no lo hayan estudiado simplemente. Y también sabemos que este programa llega a personas que no conocen la palabra, y este programa en particular, si le ponen atención, oran para que el Señor los ayude, los ilumine, puede que les haga comprender verdaderamente lo que significa. ¿Por qué decimos que la muerte de Jesucristo nos limpia de todo pecado? ¿Por qué cuando decimos que aceptamos este sacrificio, entonces el Señor nos hace aceptos? De eso se trata el tema de hoy. Así que acompáñenos, quédese con nosotros, un tema muy interesante, doctrinal. Vamos al final del programa a salir fortalecidos y enriquecidos todos nosotros. Como siempre, les recuerdo que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico contacto@esperanzadevida.cl. Nos pone muy contentos cuando alguien nos escribe, aunque sea solamente para saludarnos. Así que ahí está, pueden hacernos llegar su opinión, pueden pedirnos algunos temas que quieran que desarrollemos. Quienes nos siguen hace rato ya saben más o menos cómo funciona esto. Así que ahí está. Los invitamos una vez más a compartir libremente estos programas. No se preocupen aquí de que alguien les vaya a decir por qué lo están compartiendo tal parte. Obviamente pedimos que se respete el programa, que no se cambie, que no se corte, sino que se entregue tal cual fue dispuesto. También saben que en un momento más vamos a ir a la lectura de los textos bíblicos, así que los invitamos a que tomen lápiz y papel, busquen sus Biblias y nos acompañen en la lectura. Lo hemos dicho, pero es bueno repetirlo: el leer la Escritura, el seguirnos buscando los textos, les facilita primero conocer la Biblia, saber dónde están los diferentes libros, y segundo, darse cuenta también de que la palabra que estamos diciendo es lo que dice la Escritura. No estamos agregándole ni quitándole nada. Bien, ya estamos de regreso. Vamos a comenzar entonces la lectura de los textos bíblicos relacionados con el tema del día de hoy. Nos gustaría mucho que pudieran acompañarnos. Vamos a comenzar en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, los versículos 15 al 17, que dicen: Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás,
porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Vamos a continuar la lectura en el primer libro de Samuel, en el capítulo 26, los versículos 13 al 16. Dice la palabra: Entonces pasó David al lado opuesto y se puso en la cumbre del monte a lo lejos, habiendo gran distancia entre ellos. Y dio voces David al pueblo y a Abner hijo de Ner, diciendo: ¿No respondes, Abner? Entonces Abner respondió y dijo: ¿Quién eres tú que gritas al rey? Y dijo David a Abner: ¿No eres tú un hombre? ¿Y quién hay como tú en Israel? ¿Por qué pues no has guardado al rey tu señor? Porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor el rey. Esto que has hecho no está bien. Vive Jehová, que sois digno de muerte, porque no habéis guardado a vuestro señor, al ungido de Jehová. Mira pues ahora dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba en su cabecera. Vamos ahora al segundo libro de Samuel, en el capítulo 18, los versículos del 28 al 33, dicen: Entonces Ahimaas dijo en altavoz al rey: paz. Y se inclinó a tierra delante del rey y dijo: Bendito sea Jehová Dios tuyo, que ha entregado a los hombres que habían levantado sus manos contra mi señor el rey. Y el rey dijo: ¿El joven Absalón está bien? Y Ahimaas respondió: Vi yo un gran alboroto cuando envió Joab al siervo del rey y a mí tu siervo, mas no sé qué era. Y el rey dijo: Pasa y ponte allí. Y él pasó y se quedó de pie. Luego vino el etíope y dijo: Reciban nuevas mi señor el rey, que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. El rey entonces dijo al etíope: ¿El joven Absalón está bien? Y el etíope respondió: Como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey, y todos los que se levanten contra ti para mal. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así: Hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? Bien, vamos ahora al segundo libro de Crónicas, en el capítulo 15, los versículos del 10 al 15 dicen: Se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa, y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová del botín que habían traído 700 bueyes y 7000 ovejas. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma, y cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, al son de trompetas y de bocinas. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban, y de toda su voluntad lo buscaban, y fue de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. Y vamos al libro de los Salmos, y vemos que en el capítulo 139, versículo 19, dice la palabra: De cierto, oh Dios, harás morir al impío, apartaos pues de mí, hombres sanguinarios. Y en el libro de Proverbios, capítulo 11, versículo 7, dice la palabra: Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza, y la expectación de los malos perecerá. Vamos a continuar la lectura en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 18, el versículo 1 al 4, dicen: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿Qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice: Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, el alma que pecare, esa morirá. Y en el versículo 20 de este mismo capítulo dice: El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Bien, vamos ahora
al Nuevo Testamento, al Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, los versículos del 21 al 24, dice la palabra: Otra vez les dijo Jesús: Yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿Acaso se matará a sí mismo que dice: A donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo: Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Bien, vamos a continuar la lectura en el capítulo 10 del Evangelio de San Juan, los versículos del 14 al 18, dice la palabra: Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y en el capítulo 11, los versículos del 24 al 26 dicen: Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Bien, vamos ahora a cambiarnos a la carta del apóstol Pablo a los Romanos. En el capítulo 5, los versículos del 6 al 8 dicen: Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en el capítulo 6, versículo 23 nos dice: Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos al capítulo 14, versículo 9 de Romanos, que dice: Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Vamos a continuar leyendo en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, los versículos del 14 al 17. Dice la palabra: Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Vamos ahora a la carta a los Hebreos, capítulo 9, los versículos 27 y 28 dicen: Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y vamos a finalizar la lectura de hoy en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, los versículos 17 y 18, que dicen: Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Decimos amén nosotros también a la palabra del Señor, agradeciéndole que tengamos la posibilidad de escucharla, de aprenderla, pidiéndole al Señor que nos bendiga para que podamos grabarla en nuestros corazones, ponerla en práctica en nuestra vida, para nosotros y también para enseñar a los demás. Bien, queridos amigos, vamos a hacer una pausa y a la vuelta estamos con el desarrollo de este tema.
Estamos presentando su programa, Esperanza de Vida. Bueno, queridos amigos y hermanos, después de la lectura de la palabra de Dios, que si ustedes se dieron cuenta, es tan extensa, para poder llegar a entender qué significa la palabra sustitución, porque no se usa mucho. Sustituir es un cambio, es ocupar el lugar de otro. Eso significa la palabra sustituir. Es que el que debía hacer algo no lo hizo, sustituyeron por otro, pero se hizo igual. Esto es lo que quiere decir. Sustituir es cambiar o que otro haga algo por nosotros. Y de esto queremos hablarles hoy día. ¿Qué dice la Biblia sobre la sustitución? Primero tenemos que entender que la palabra de Dios decretó desde un comienzo que el hombre que pecare moriría. Esto se lo dijo el Señor Dios a Adán cuando lo puso en el huerto de Edén, cuando hizo de esta pareja una pareja sin pecado, una pareja que no conocía el mal, una pareja que no sabía lo que era pecado realmente, porque ellos andaban desnudos y no se avergonzaban. Pero una vez que desobedecieron a Dios, les dio vergüenza su cuerpo desnudo, pero antes no, porque eran seres inocentes, no sabían lo que era el pecado. Y Dios le dice a Adán que él tenía libertad para comer de todos los árboles que hay en el huerto, pero el árbol de la ciencia y del bien no comerán. Ahora usted me dirá, ¿y por qué Dios puso ese árbol en el huerto? Para mostrar su autoridad, porque le dio libre albedrío al hombre para escoger de obedecer o desobedecer a Dios. Y ya sabemos que el hombre desobedeció a Dios. Y Dios le había decretado: el día que me desobedezcas, morirás. La muerte alcanza a todos nosotros los seres humanos desde que Adán pecó. Porque es lo que Dios decretó hasta el día de hoy. El que peque tiene que morir por su pecado. Nadie es digno de no morir. Todos somos dignos de morir porque somos pecadores. Cada uno de nosotros, sea hombre, sea mujer, sea joven, sea señorita, sea anciano, todos hemos pecado. No hay nadie en este mundo que no haya pecado. Y por causa de nuestro pecado, tenemos que morir. Pero morir, no hablo de esta muerte que nos dejamos de respirar y nos llevan en un ataúd al cementerio. No, la muerte significa separación. Y es la separación eterna de Dios en el infierno, allí donde no está Dios. Es verdad, hoy día estamos viviendo en días malos, días de mucha agitación. Estamos en una generación incrédula al Hijo, en una generación que no quiere nada con Dios. Tarde lo va a lamentar, sí. Pero sabe, amigo, la muerte nos va a tocar a todos, porque todos hemos pecado. En esto estamos conscientes de que somos dignos de muerte. Cuando lo leyó nuestro hermano allí en el Génesis, Dios había decretado: el día que me desobedecieres, morirás. Desobedeció. Y Él es el Padre de toda la raza humana que somos nosotros hasta el día de hoy. Nacemos pecadores, nacemos en el pecado y por tanto estamos bajo condenación. La condenación de la muerte. Este es el difícil momento que tiene todo ser humano frente a los ojos de Dios. Ahora, queridos amigos, donde lo leyó nuestro hermano allí en Samuel, 1 Samuel, cuando el rey Saúl perseguía a David, David entró en una cueva con su gente. Y Saúl, sin saberlo, el rey que perseguía para matar a David, entró en la misma cueva sin saber que David estaba dentro. Y cuando se durmieron los hombres de guerra y Dios mandó un sueño para que no se dieran cuenta ellos, David salió con su gente, pero antes de irse le cortó un borde del manto a Saúl, al que lo quería matar, y tomó una lanza de él y se fue. Y luego de un monte le gritó: Abner, ¿dónde estás? Porque eres hombre digno de muerte, no has cuidado la vida de tu Señor. Porque yo corté esto y todos dormían. Claro, era responsabilidad de sus súbditos, de sus
comandantes de cuidar la vida de Saúl, pero no lo hicieron. Sois hombres dignos de muerte. Quiero decirte que en el ejército romano, si te entregaban un hombre a cuidar, si eras un soldado romano y ponían un hombre en una celda y el hombre se escapaba, te mataban, te cortaban la cabeza, porque era responsable por el hombre, tu vida era por la de él. Recuerdo cuando el apóstol Pedro fue encarcelado y la iglesia estaba haciendo oración a Dios sin cesar por la vida de Pedro, porque ya a Jacob le habían matado y ahora esperaban matar a Pedro. Pero en la noche Pedro dormía, sabiendo que lo iban a matar al otro día. Pedro dormía. Esta es la paz que solamente los hijos de Dios pueden experimentar. Por eso el salmista dijo: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Esta es una promesa de Dios que tenemos en la palabra. Y a medianoche un ángel tocó a Pedro y le dijo: levántate y ponte tus sandalias. Pero él pensaba que era una visión, que estaba soñando. Y se levantó y se abrió la primera puerta, la segunda puerta, la tercera puerta y cuarta puerta que da a la calle. Y cuando Pedro estaba en la calle, el ángel se desapareció. Y allí entendió que no era una visión, era una realidad. Eran 16 soldados que estaban cuidando a Pedro. Y Pedro se fue, golpeó donde estaban los hermanos orando y de gozo no querían creer. Nosotros los cristianos somos así, cuando nos falta fe. Rogamos al Señor que haga algo y cuando llega a suceder no lo creemos. Porque cuando Pedro golpeó la puerta y salió a abrir Rode, preguntó quién era y él dijo: soy yo, Pedro, ábreme. Y ella corrió adentro de gozo y le dijo: Pedro está afuera. Todos pensaron que estaba loca. Dijeron: quizás ese es su ángel. Y cuando abrieron, allí quedaron atónitos al ver a Pedro. A veces nosotros pedimos cosas a Dios y no creemos que Él las va a hacer. Y esto se llama falta de fe. ¿No dijo el Señor Jesús a sus discípulos: si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este monte: échate en el mar, y lo va a hacer? Pidámosle a Dios que aumente nuestra fe, que tengamos una fe como del Señor Jesús. Qué lindo sería tener harta fe para poder vivir una vida más alta que la que estamos viviendo en este momento. Hablo de los cristianos. ¿Y sabe qué pasó con los 16 soldados? Al otro día hubo un tremendo escándalo, un revuelto grande porque Pedro no estaba. Herodes mandó matar a los 16 soldados, decapitar a los 16 soldados que cuidaban a Pedro, porque lo culpó que por culpa de ellos se había escapado Pedro. Muchos mueren inocentemente sin tener culpa realmente. Esos pobres 16 soldados no tenían culpa. Pero Herodes, aquel hombre malvado, le mandó a matar. Bueno, pero no es nada morirse. El pobre que murió, si murió sin esperanza, si murió sin haberse convertido, si murió sin haber sido perdonado, ese pobre alma estará en el infierno, sufriendo, ya. Porque al minuto que tú te mueres, el alma se va o al cielo o al infierno, donde tú quieras que vaya. Porque tú puedes escoger. Lo malo que la gente, cuando tú hablas con ellos, ¿sabes qué te responden? Bueno, Dios sabe dónde me va a mandar. No. Eso es lo más fácil del ser humano decir. Él sabe dónde me va a mandar. Y algunos sin respeto dicen el de arriba. ¿Sabe? El flaco. Oh, amigos, ¿por qué la gente falta tanto el respeto de arriba? El hombre de arriba sabe. Amigo, Dios es un Dios omnipresente, omnisciente y todopoderoso. El que hizo el mar, la tierra, todo lo que nosotros vemos. ¿Sabe que los científicos nunca han hablado con certeza del Big Bang? Porque ellos dicen que hubo un Big Bang que explotó y todo apareció hecho. Si esto fuera así, yo pregunto a los sabios: ¿quién movió la palanca para que hubiera este Big Bang si no había nada? Si no había nada. ¿Sabes tú que Dios de la nada hizo todo lo que tú ves? Porque Él es todopoderoso, es un Dios excelso. Él hizo todo de la nada. Lee 2 Pedro capítulo 3, ahí vas a encontrar que Dios de la nada hizo lo que vemos. No hay nadie como Él. ¿Sabe? ¿Has mirado alguna vez a un canario? ¿Has escuchado su canto? ¿Has visto su pico tan bien formado,
toda su forma tan bonita, ¿qué científico ideó ese pajarito? Ninguno. ¿Ha mirado una gallina con su cresta tan bonita y cómo pone huevos y se reproducen los pollitos? ¿A quién se le ocurrió eso? Solamente a un Dios soberano y todopoderoso. ¿Quién le puso las rayas a la cebra? ¿Qué ingeniero fue? ¿Quién le puso las manchas a la jirafa y le dio un cuello tan largo? Mi amigo, hay un Dios en el cielo, soberano, que te ama, que quiere lo mejor para ti. Pero es increíble que el ser humano no quiere nada con Dios. Tendrá que cegar las consecuencias, nada más. Y mis amigos, a través de todos los textos de la Biblia donde leyó nuestro hermano, encontramos que el hombre que peque tiene que morir, la mujer que peque tiene que morir porque está establecido por Dios. Pero aquí viene. ¿Sabes? No hay nadie en este mundo que va a escapar de la muerte. No hay nadie que haya salido vivo de este mundo. No, todos han muerto. Pero, ¿qué es la sustitución? Bueno, la sustitución es, suponiendo que hay un hombre que ha matado a otro y está condenado a muerte, al fusilamiento. Pero, en la celda donde está, en la cárcel donde está, hay un hombre que está aburrido de vivir y que lo único que quiere es morir. Y habla a la autoridad y dice, no maten a este hombre. Yo quiero morir por él, fusílenme a mí. Yo no quiero que él muera. Yo voy a morir por él. Fusílenme a mí. Y si sacan a este hombre y fusilen al otro, la deuda está pagada. Este hombre que cometió un crimen se puede ir libre porque lo sustituyó un voluntario. De allí viene la palabra sustitución. El que sustituye. ¿Te das cuenta? Esto es, amigo, cuando llegamos al plano espiritual, hemos leído tantos pasajes que hablan de que estamos condenados a la muerte. El alma que pecare, esa morirá, estableció Dios. Nadie se va a escapar de la muerte. Es una deuda que todos tenemos. Pero hablando de la sustitución, ¿sabe, mi amigo? La gran deuda que tú tienes, que yo tengo, no se paga ni con obras, ni con ser bueno, ni con portarse bien, no. La único que salda la gran deuda que tenemos es la sangre que el Señor derramó en la cruz del Calvario. No hay ni una otra cosa que pueda saldar la tremenda deuda que tú y yo teníamos. Es decir, el Señor Jesús, antes de ir a la cruz, dijo, mi vida nadie me la quita. Yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Solo Dios puede hacer esto. Por esto el Señor Jesús es Dios. Es una de las personas de la Trinidad. Dios Hijo, Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Esta es la Trinidad, un solo Dios. 3 personas, pero un solo Dios. Para la mente humana es difícil entenderlo claramente. Yo doy gracias a Dios que por la palabra de Dios lo puedo entender perfectamente. ¿Y sabe por qué? Sencillamente por esto. El ser humano está compuesto de alma, cuerpo y espíritu. 3. Vamos a suponer a un Raúl. Un Raúl tiene alma, cuerpo y espíritu. Pero ¿cuántos Raúles son? 1. No son 3. No. Es 1. Dios es igual. Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero un solo Dios. 3 personas, pero un solo Dios. Bueno, volviéndonos al asunto que estamos de la sustitución. Dios sabía que ni tú ni yo íbamos a ser capaces de satisfacer las demandas de Dios. Dios exige hasta el día de hoy que el hombre nazca santo, puro y sin pecado, pero es imposible. Dios hasta el día de hoy exige a todo ser humano que no peque, que obedezca los mandamientos de él, pero el hombre no puede, el ser humano no es capaz. Y Dios, viendo nuestra incapacidad, como dice en Romanos, cuando éramos débiles, cuando éramos flacos, a su tiempo murió por nosotros. Y amigo, Dios sabía que nosotros no éramos capaces. Los hombres habían desechado a Dios como en el día de hoy,
habían denigrado su santísimo nombre, y el Señor Jesús vino para reivindicar el nombre de Dios. Levantó su gloria. Cuando el Señor Jesús vino aquí a la tierra y anduvo hablándole a los hombres la palabra de Dios, muchos creían, otros no, como en el día de hoy. Pero mi amigo, cuando llegamos a entender que la paga del pecado es muerte, más el regalo de Dios es vida eterna, uno llega a entender, ¿fue necesario que Cristo viniera a este mundo lleno de pecado y de maldad? El verdadero Dios que naciera en el vientre de una virgen llamada María y que naciera en un establo. Te digo una cosa, Cristo fue pobre. Era rico como los creyentes hoy día somos millonarios espiritualmente, aunque no tengan nada, hermano. Por esto el Señor dijo, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con Él. La Biblia nos dice que el Señor, siendo rico, se hizo pobre para que en su pobreza nosotros fuéramos bendecidos. Si por su pobreza tenemos los cristianos tanta bendición, ¿qué será en sus riquezas cuando el Señor nos muestre toda su gloria? Maravilloso, maravilloso. Y sabes, el Señor Jesús vino porque Él sabía que ni un hombre, por muy bueno que fuera, iba a satisfacer el corazón de Dios. Ningún hombre, por muchas buenas obras que hiciera, iba a ser limpiado de su pecado. Un hombre, por muy religioso que sea, iba a llegar a alcanzar el estándar que Dios está pidiendo. Y el Señor Jesús vino, anduvo en este mundo. Él vino para poner su vida, para volverla a tomar. Esto se llama sustitución. Y el Señor Jesús fue a la cruz voluntariamente. Y te digo que el juicio que le hicieron al Señor Jesús aquella noche ha sido uno de los juicios más injustos que un ser humano haya tenido. No le dieron oportunidad a defenderse, no le dieron oportunidad a traer testigos. Todos sus discípulos habían huido y el Señor se encontró allí frente a los leones, a los perros de presa, que lo único que querían era matarlo. Amigo, tú sabes, te dijo Pilato, no hallo ningún mal en él. Su propia boca le va a juzgar en un día futuro. No encuentro delito en él. Mi amigo, todos los jueces dijeron lo mismo, pero la voz del pueblo prevaleció. Crucifícale, crucifícale. Mi amigo, era necesario que el Señor fuese a la cruz y te sustituyera a ti y me sustituyera a mí. Nosotros, que somos pecadores de nacimiento, tenemos pensamientos tan tenebrosos, pensamientos malvados contra otras personas. Hemos sido abusadores, ¿verdad? Hemos hecho mal a muchas personas. Hemos pecado frente a Dios. Somos dignos de muerte. Pero aparece el Señor Jesús y aparece la buena noticia. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto se llama sustitución. Y por esto que en el Apocalipsis, donde leyó nuestro hermano, cuando el Señor Jesús se presenta a Juan, le dice, yo soy el primero y el último, el que estuve muerto pero vivo. Ya pagué la causa, ya pagué el pecado, ya satisfizo la justicia de Dios. Falta que tú la reconozcas y la recibas en tu corazón, nada más. El ser humano no puede hacer otra cosa que aceptar, creer y confiar en la muerte que Cristo hizo por ti. Mi amigo, yo merecía haber muerto en esa cruz. La cruz significa maldición. Y el Señor Jesús recibió la maldición que yo merecía, la maldición que tú merecías por causa del pecado. Porque Dios había decretado maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Te das cuenta, amigo?
¿Entiende lo que es sustitución? Yo merecía haber sido colgado en el madero y que me trataran como trataron aquel que nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Aquel que podía decir, ¿quién me acusa de pecado? Aquel que podía decir, el diablo nada tiene en mí, en nosotros sí tiene mucho. Mi amigo, y él, santo, justo como cordero, fue llevado al matadero. Te invito a leer Isaías 53, un capítulo que se escribió 600 años, escucha bien, 600 años antes que esto pasara, y el escritor parece que está al pie de la cruz escribiéndolo. Estas son las maravillas de Dios. ¿Cómo el hombre no puede aceptar que Dios le ama? ¿Cómo el hombre no puede creer en un Dios santo que le quiere y que le ama? Mi amigo, la sustitución ya fue hecha. El pecado ya fue pagado. La justicia de Dios está satisfecha. Dios reivindicó el nombre de Dios aquí en la tierra dándole honor al Padre. Solo falta que tú aceptes, confíes y creas que Cristo murió en la cruz por ti y que confíes en aquella muerte. Nada más. Esto es lo que Dios dice en su palabra. Mi querido amigo, ¿piensas tú que las buenas obras, en confiar en santos, en confiar en otros mediadores que de la Biblia no los respalda porque no son mediadores? La Biblia dice que Dios ha puesto un solo mediador entre Dios y los hombres y se llama Jesucristo hombre. El Señor Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Necesitas más claridad? Primero acepta que eres un pecador. Arrepiéntete de tus pecados. Confía que cuando Cristo murió en la cruz, te sustituyó a ti y entrégale tu vida a Él e invítala a venir a tu vida. No hay otro camino. Dios ha demandado en su palabra, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. El agua jamás ha limpiado el pecado. No, solo la sangre que el Señor derramó en la cruz te puede limpiar de tus pecados. Y Dios está dispuesto a borrar todos tus pecados para que comiences una nueva vida. ¿Te das cuenta? Por eso el Evangelio se llama las buenas nuevas de salvación. Porque a nosotros, culpables, dignos de muerte, a quien el Señor dice, volveos, volveos, ¿por qué queréis morir? ¿Por qué queréis morir si yo quiero daros vida? La Biblia nos dice que Cristo murió a su tiempo. Cuando Dios iba a descargar su ira sobre nosotros, Cristo murió en la cruz. Y recibió el duro castigo que mis pecados y tus pecados merecían. Dios no puede pasar por alto ni un pecado, ni siquiera de sus hijos. Dios no puede hacer vista gorda con ningún pecado porque su justicia, su santidad no se lo permite. Mi amigo, ¿cómo puedes tú pensar que al final de tu vida Dios te va a dar un lugarcito por ahí sin haber obedecido a Dios, ni haberle creído lo que Él ha hecho por ti? Mandar a su Hijo a un mundo lleno de pecado para que ocupara el lugar tuyo y el lugar mío y recibir el justo castigo que tus pecados y mis pecados merecían. En las 3 horas de tinieblas de las 12 hasta las 3 de la tarde, el Señor recibió el castigo tan grande que ojalá algún día los cristianos que estemos en el cielo podamos llegar a comprenderlo. A tal punto que el Padre abandonó a su Hijo por ti y por mí. Cuando el Señor estaba recibiendo el castigo por mis pecados, no le pudo llamar Padre a Dios, sino le dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue por ampararte a ti y por ampararme a mí. Que no merecíamos nada, que no merecemos nada. Pero Cristo ocupó mi lugar, ocupó tu lugar, te sustituyó para que tú no vayas al infierno, para que tú no vayas a la condenación, sino vayas al cielo. Y esto se llama
el regalo de Dios. Porque no podemos hacer nada sino recibirlo. Por esto la Biblia dice, la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿No te gustaría a ti hoy día saber que tú puedes recibir el regalo de Dios? ¿No te gustaría a ti hoy día recibir el regalo que Dios te está entregando en tu mano? Estira la mano de la fe. Confiésale tus pecados a Dios. Y confía que cuando Cristo murió te sustituyó a ti en aquella cruz. Y Él te regala hoy día el perdón, limpieza y vida eterna. La vida eterna no se puede comprar. Solo se puede recibir porque es un regalo, no es un premio. Muchos se han equivocado pensando que es un regalo. Mi querido amigo, Cristo te sustituyó en la cruz. Tú merecías estar ahí, yo merecía estar, porque nosotros somos pecadores de nacimiento y tenemos que reconocer que hemos ofendido a Dios muchas veces, pero Dios te ama igual. Y Él mandó a su Hijo para que ocupara el lugar tuyo, el lugar mío, murió, fue sepultado, pero resucitó para nuestra justificación. Pone tu fe, pone tu confianza, descansa en las promesas de Dios, que ha dicho, todo aquel que viene a mí, yo no le echo fuera. ¿Quisieras tú, mi amigo, este momento entregarle tu vida a Dios y reconocer que Él te sustituyó en la cruz? Y mi hermano, que esto afirme, avale tu fe y tu confianza en Dios. Que salga mucha gratitud de tu interior cuando tengas que arrodillarte a conversar con Dios. ¿Con qué? Dice el salmista, pagaré a Dios todos sus beneficios. Nunca, no tenemos, aunque hagamos lo que hagamos aquí en la tierra, vamos a pagar lo que el Señor en la cruz hizo por ti y por mí. La sustitución es que otro ocupe mi lugar. Y en este caso, Cristo ocupó mi lugar allí en la cruz. Él murió por mis pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día y está vivo. Te digo que está vivo porque nosotros los cristianos tenemos una relación con Él, no una religión. Antes de venir yo a grabar el programa, conversé con Dios. Encomendé en sus manos este mensaje y a todos los oyentes. Y Él me oye. Yo estoy 100% seguro porque su palabra, así lo dice. Queridos amigos, la sustitución es la que hizo el Señor Jesús por ti y por mí. Nosotros somos pecadores, nosotros merecíamos la cruz, nosotros merecíamos pero Él quiso voluntariamente ocupar mi lugar y tu lugar. Confíate en el Señor Jesús. Que el Señor bendiga su palabra en sus corazones. Bueno, queridos amigos y hermanos, estamos llegando al final del programa. Creo que el programa de hoy no necesita mucho comentario, ha sido muy claro. Es fácil de entender, de la manera que se ha explicado, qué es la sustitución, quién fue nuestro sustituto, quién es, porque seguimos obviamente vivos. Y esta acción de Jesucristo es válida en el pasado, en el presente y va a ser también válida en el futuro. Así es que podemos entender claramente quién es nuestro sustituto y la forma de poder hacer válida esa sustitución también ha quedado muy clara. Si alguien no lo entendió, bueno, escríbanos, díganos qué es lo que no entendió porque podemos aclarárselo, no hay problema. Pero de todas maneras, como resumen, ha quedado claro que Dios dice que la única forma de pagar el pecado es con la muerte, que no hay otro modo de hacerlo, no se puede pagar el pecado con sacrificios ni con
obras, como lamentablemente algunas religiones enseñan. Pero Él, Dios, en su infinito amor y en su infinita misericordia por nosotros, no queriendo que nos perdiéramos, creó en sí mismo, en la persona de su santo Hijo, ¿no es cierto?, el sustituto perfecto. Por eso le llaman el Cordero de Dios. Fue el sacrificio del Cordero, el Cordero perfecto. Para poder entender esto, ampliar un poco conocimiento, es bueno conocer también el Antiguo Testamento, los sacrificios que hacían los judíos con sangre derramada de animales, mayormente de cordero. Entonces ayuda a entender un poco qué es lo que ellos hacían, para qué servía, pero no tiene ninguna comparación con el sacrificio perfecto que hizo el Señor Jesucristo. Esos sacrificios limpiaban los pecados hasta ahí nomás, las faltas hasta ahí, pero no lo que venía. El sacrificio del Señor Jesucristo es mucho más que eso. Es el único Cordero. A mí no me gusta mucho usar esa palabra, sé que es el Cordero de Dios, pero de repente me molesta un poco, porque los seres humanos tendemos a pensar que los corderos son animalitos como un poco medio, como de poco valor, digamos, ¿eh? No lo comparamos con un tigre, con un león. Bueno, de todas maneras sabemos que la furia del cordero va a ser equivalente a los animales más duros y más fieros que hayan existido, y peor. Pero volviendo al tema, el Señor Jesucristo es el Cordero perfecto, ¿no es cierto?, el sustituto, quien nos sustituyó a nosotros, fíjense, nos salvó, Él fue por nosotros a la cruz. Si eso no se entendió en el programa de hoy, bueno, sería muy triste, porque creo que el pastor lo ha explicado muy bien. Y esto significa también entonces que no aceptar el regalo que el Señor nos da por gracia, este sacrificio gratis que hizo el Señor por nosotros, solamente por amor, es como darle un puñetazo en la cara al Señor. Es decirle: mira, lo que tú hiciste no me interesa, no sirve, no le doy ninguna importancia, yo creo que estuvo de más porque yo me puedo salvar solo. Eso es darle un golpe en el rostro, es insultarlo, es decirle: no te creo, eres un mentiroso. Y eso, estimados y queridos amigos y hermanos, es el motivo de la condenación. Es por eso que el hombre se va a condenar, es por eso que el Señor va a condenar al hombre. No lo va a condenar porque faltó a los 10 mandamientos, lo va a condenar porque no quiso aceptar ese regalo. Y obviamente, al no aceptarlo, al no haber sido limpiado sus pecados para el Señor, al no haberle pagado el Señor Jesucristo los pecados, obviamente va a tener que rendir cuentas de todos los pecados que tiene. Ese es el efecto. Quiera el Señor que haya llegado a sus corazones este mensaje, que hayan logrado entender las personas que tenían dudas, las personas que no lo han comprendido. Quieran darse cuenta, muchas personas queridas, conocidas, que son católicos, que ellos son religiosos, que no logran comprender lo que significa esto. Yo siempre le digo a un católico: si tú fueras verdaderamente cristiano, si conocieras al Señor, dejarías de ser católico, de la Iglesia católica, porque ojo que un cristiano de Jesucristo puede decir que es católico, en el sentido de que católico significa la Iglesia universal. Pero no, ustedes me comprenden que no me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a la, ¿cómo le llaman?, Santa Iglesia Católica. A ella me estoy refiriendo. Si hay algún católico escuchando en este momento, lo llamamos a esta reflexión. Y no es que estemos tratando de decirle nada en contra de su religión, no. Nosotros no hablamos de religión aquí, hablamos de fe, de una relación personal con el Señor Jesucristo. Búsquenla, inténtenlo, no se van a arrepentir y ustedes solo se van a dar cuenta si están en el lugar correcto. Queridos amigos y hermanos, yo me despido para dejarle ahí un par de minutos al pastor para que se despida. Agradecido del Señor, agradecido de ustedes que nos acompañan, que siguen estos programas, que nos pone muy contentos saber que han aumentado. Saludamos a los amigos de México, que vemos que han aumentado mucho las personas que están escuchando el programa en México. Les recordamos que estos programas están en Spotify, en Google Podcast y en otras plataformas de podcast bajo el nombre Esperanza de Vida. Ahí también lo pueden encontrar. Bien, me despido entonces, pidiendo al Señor que bendiga a cada uno de ustedes, sus familias, sus hogares, y dejo entonces con ustedes a Pastor. Estamos contentos una vez más
de haber estado con ustedes y haberle traído un nuevo mensaje tan importante como es la sustitución. Ojalá el Señor quiera aclarar en sus mentes la necesidad imperante que tienen de recibir, creer y aceptar el regalo de Dios. Como mi hermano siempre dice, y como dijo, toma este regalo, aprópiate de él, porque está a disposición tuyo. Queridos amigos, que el Señor les bendiga a todos ustedes, a sus familiares, y que ojalá nos puedan escribir diciéndonos que son hijos de Dios, que han pasado de muerte a vida porque uno les sustituyó en la cruz. El Señor bendiga su palabra. Hemos presentado su programa, Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.